buenos días. Acá estamos, quien habla, el doctor Guillermo Santiago, y a mi lado el doctor Federico Schroeter, que nos vamos a presentar el tema que nos han invitado para el curso de formación continua del año 2017 de la asociación, que el tema va a ser analgesia en el trabajo de parto. Este trabajo lo vamos a presentar en conjunto de la Maternidad Nacional y Federico en representación de la Clínica Reina Fabiola, donde hay una experiencia importante. Federico. Bueno, vamos a presentar un primer video. La presentación contará de 2 videos. En este primero vamos a repasar a cuestiones un poquito más teóricas, y después ustedes tendrán acceso a un segundo video donde podrán ver cómo se hace y ser un poquito más práctica, ¿verdad? En esta primera presentación vamos a hablar de por qué hacer una analgesia durante el trabajo de parto, y básicamente vamos a hacer una analgesia en el trabajo de parto por lo que ustedes ya suponen que es dolor, ¿no es cierto? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial de los tejidos, descrita en términos de tal daño, ¿verdad? Y está demostrado que el dolor en el trabajo de parto es un dolor agudo, de inicio bien definido y de gran variabilidad individual, como ustedes ya van a ver, y el curso temporal de la intensidad de este dolor es muy variable, dinámico e impredecible. En el dolor en el trabajo de parto vamos a ver que la mayoría de los parturientes, salvo con todas excepciones, experimentan dolor. Y la intensidad del dolor es severo, muy severo, fundamentalmente más en primigestas que en las multíparas. Entonces, eso determina que va a ser mucho mayor el requerimiento de la primigesta que las múltiples. Este dolor, ya vamos a exponer una escala que llega a ser, inclusive, asemejarse a lo que es una amputación. El dolor del trabajo de parto va variando. ¿En qué va variando? Que a medida que progresa el trabajo de parto y la dilatación se va haciendo más intenso, como ya dijimos, es mayor en las primigestas y también en los extremos de la vida, adolescentes o añosos. Es mayor en los partos que son dirigidos, estimulados, y aquellas que tienen preparación psicoprofiláctica tienen una leve intensidad menor, pero tampoco es de gran significancia. Y la necesidad de aliviar el dolor aumenta mientras más va progresando el trabajo de parto en sí. Y acá podemos ver en esta escala, tenemos una escala de dolor de McGill de 0 a 50, donde causalgia y la amputación del dedo están en los extremos superiores. Inmediatamente por debajo viene lo que es el dolor en el trabajo de parto, inclusive por encima de un dolor dental. Eso traducido en una escala visual o verbal numérica correspondería a una intensidad de 8 aproximadamente. Federico. Bueno, la progresión del dolor durante el trabajo de parto tiene determinadas características, ¿verdad? En un comienzo es en la zona lumbar, en el cinturón, y se irradia a la zona abdominal, sobre todo en la primera etapa, cuando la mujer comienza con su dilatación, y a medida que progresa esta primera etapa del trabajo de parto y nos acercamos a la segunda etapa, a momentos del expulsivo, con 8, 9 o 10 de dilatación aproximadamente, ese dolor va migrando no solo de localización, sino que va aumentando de intensidad y se ubica más en la zona perineal. Acá vamos a repasar las etapas del trabajo de parto, con una primera etapa con una latencia hasta que la mujer comienza con su trabajo de parto, una etapa activa en esa primera etapa del trabajo de parto, y luego una segunda etapa que es la del expulsivo, la del parto en sí, y una tercera etapa donde hay un alumbramiento. Las etapas del trabajo de parto es importante repasarlas porque tienen un origen del dolor distinto, corresponden a segmentos medulares involucrados distintos, y el tipo de dolor es distinto y cambiante, y eso tiene importancia después al momento de elegir determinados medicamentos. En un primer estadio, la distensión, el estiramiento del cuello, las contracciones, la distensión del segmento inferior es la que origina este dolor, corresponde a los segmentos medulares
B10 a L1 y el tipo de dolor es visceral y el tipo difuso, ¿no? La intensidad, bueno, va a ir variando, como ya vamos a ver, dependiendo de la mujer, pero es una intensidad leve. Luego tenemos un segundo estadio donde el origen del dolor corresponde a la distensión del estrecho pélvico inferior y el perine se corresponde a los segmentos de S2 a S4. El dolor aquí cambia de características, es un dolor de tipo somático, continuo y muy bien localizado, mucho más intenso, ¿no es cierto? Entre estos dos estadios podemos encontrar el periodo transicional, ¿no es cierto? Donde hay una mezcla entre dolor visceral y somático y los segmentos medulares van cambiando, ¿no es cierto? Podríamos hablar de una mujer con dilatación 8, 9, acercándose a 10 ya casi en periodo expulsivo. Bueno, vamos a tener en cuenta los efectos que el dolor va a tener sobre la paciente obstétrica y va a producir cambios en el organismo, a nivel respiratorio, cardiovascular, neuroendocrino, metabólico, gastrointestinales. Entonces se mezcla bastante lo que es el dolor en un paciente que tan común que pueda tener dolor, también tiene estos mismos cambios que son bastante semejantes. Ahora vamos a pasar a lo que es qué y cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. Tenemos diferentes alternativas analgésicas para el trabajo de parto. Podemos tener lo que es lo que es neuroaxiales a través de la analgesia epidural, fundamentalmente la lumbar, y tenemos también una que puede ser combinada epidural con espinal o bien directamente subarachnoidea si nos estamos aproximando al periodo expulsivo. También tenemos alternativas endovenosas, sobre todo en la primera etapa, inhalatorias, y lo que es los bloqueos periféricos para cervicales y pudendos que se pueden utilizar, y con alternativas también no farmacológicas o infiltraciones locales como otras opciones. Muy bien, en cuanto a los no farmacológicos, dijimos que podrían o pueden, mejor dicho, ayudar levemente a que la mujer no tenga tanto dolor durante el trabajo de parto, ¿no es cierto? Y son aceptados, se aceptan y ayudan en el manejo de la analgesia durante el trabajo de parto, ¿no es cierto? Son básicamente métodos psicológicos de alivio del dolor, como el parto natural o la psicoprofilaxis, y los métodos físicos de alivio del dolor del parto, ¿no es cierto? Soporte durante el trabajo de parto, ya sea con una partera, que esté el padre o la pareja de la paciente, ayuda a que lleve con mucho mejor ese dolor durante la analgesia del parto. Bueno, luego masajes, acupuntura, aromaterapia, audioanalgesia, bueno, son muchísimos, pero básicamente vamos a hablar de los métodos farmacológicos, como dijimos, ¿no es cierto? En cuanto a los farmacológicos, contamos con la analgesia sistémica o la analgesia regional, en la cual vamos a hacer hincapié. Brevemente vamos a repasar la analgesia sistémica con métodos con opioides, con sedantes, amnesiantes y agentes inhalatorios, como dijimos. En cuanto a los narcóticos, la nalufina tiene una muy buena eficacia en la bufina para cuando un cuello está tenso, duro, sobre todo cuando está con 6, 8, que no limita la progresión del trabajo de parto. Es una buena respuesta por su acción sobre la cadena parasimpática en el SOC4, haciendo una muy buena dilatación y relajación del cuello. Exactamente. Bueno, básicamente, sí, analgesia inhalatoria para el trabajo de parto. Esto muy rápido, se usa en los países sajones, no es, podríamos decir que no está tan popularizado, a pesar de que hace mucho tiempo se ocupa. No produce saturación, pero sí tiene efecto analgésico nulo, ¿verdad? No vamos a hacer hincapié en la analgesia inhalatoria porque no hay vasta experiencia en esto, ¿sí? En cuanto a los bloqueos paracervicales, ¿podés decir algo? El bloqueo del plexo de Frankenberg es un acceso fácil, rápido, es útil en la primera etapa, puede ser una alternativa en servicios sin anestesia, lo puede hacer el mismo obstetra, pero el problema es que a veces tiene absorción rápida.
por el plexo cervicuterino y da una bradicardia fetal. Entonces ese es un cuidado que hay que tener cuando se opta por esta técnica. Esto para el Primera etapa. ¿Y para la segunda hay algún bloqueo? Tenemos un bloqueo del nervio pudendo, un bloqueo que se realiza transvaginal o transglúteo, en este caso transvaginal, llegando a la espina isquiática. Por detrás de la misma encontramos el nervio pudendo, que se puede bloquear para la segunda etapa del trabajo de parto, que es en el expulsivo. Esto hay que tener cierta pericia para hacerlo y es una técnica que también en dolor se usa para la neuralgia del pudendo, que es una alternativa. Entonces, quita saca a partir de esto. Muy bien. En cuanto a los métodos farmacológicos, vamos a hacer hincapié en la analgesia peridural continua con catéter, la analgesia subaracnoidea, raquidia, una combinación de ambas o analgésicos endovenosos, especialmente el remifentanilo, en aquellas pacientes que por algún motivo no puedan realizarse el bloqueo regional, analgésico regional, ¿verdad? Bien. Bueno, ahí vemos como tenemos en cuenta, lo que vamos a destacar acá va a ser la analgesia epidural continua con catéter, siendo el método más eficaz y el que más ampliamente está difundido para el alivio del dolor en trabajo de parto. Totalmente. Y como ya dijimos, la indicación principal de un catéter es el dolor, que la mujer lo demanda por dolor. Por dolor. Pero también podemos tener otras indicaciones, ¿verdad? El dolor es un motivo per se para realizar la analgesia peridural, pero también hay algunas otras indicaciones obstétricas o maternas. Dentro de las obstétricas puede ser la obesidad, una vía aérea difícil, patologías cardíacas o respiratorias de la mujer, la preeclampsia o el estrés psicológico, pueden ser indicaciones también de realizar este bloqueo analgésico, ¿verdad? En cuanto a las maternas, gemelar, un paciente con embarazo gemelar, prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, alguna distosia dinámica, y o partos instrumentados, probable cesárea. En aquellas pacientes que uno está en trabajo de parto y que uno sospecha que por alguna causa puede llegar a pasar a cesárea y la vía aérea puede llegar a ser dificultosa, es recomendable muchas veces realizar una analgesia durante el trabajo de parto para tener acceso al catéter, ¿no es cierto? Exactamente. Y poder realizar por ahí un bloqueo regional, una anestesia regional, ¿sí? En cuanto a las contraindicaciones, bueno, las principales, las mismas que cualquier paciente que vaya a realizarse un bloqueo regional, ovolemia, hemorragia activa, patología intracraneal con efecto de masa, cardiopatía evolucionada, una falta de experiencia del personal o falta de infraestructura, ¿no es cierto? Y tenemos ¿qué efecto podemos encontrar cuando realizamos la analgesia neuroaxial? Y bueno, produce una vasodilatación uteroplacentaria, lo cual nos mejora la perfusión del niño, y por otro lado restablece el triple gradiente a nivel del útero, lo cual favorece el progreso del parto, que está alterado justamente por el ascenso de la adrenalina, fundamentalmente en sangre. Debemos recordar que puede haber un grado de bloqueo simpático, una hipotensión materna transitoria, que hay que controlarlo con fluido, porque siempre se realiza precarga y tener efedrina. Mayor riesgo de retención urinaria puede haber, también prolongar en algunos trabajos, dicen que sí, otros que no, que prolonga la segunda fase de trabajo de parto y que también aumenta la incidencia de parto instrumentado. Hay trabajos a favor, otros en contra. Lo que sí, en general, los trabajos no hablan de que bien realizar esta técnica aumenta las tasas cesáreas. Y las bajas dosis de anestésicos y ópidos que usamos tienen prácticamente nulo efecto sobre el recién nacido. Cuando vamos a realizar la analgesia, debemos tener en cuenta determinadas condiciones. Una, y prehidratarlo, como dijimos recién, 500.000 de solución fisiológica, monitorizar a la madre, valorar la situación obstétrica y la salud fetal a través de los latidos fundamentalmente, evaluación de los estudios prequirúrgicos que estén todos adecuados, que haya un consentimiento de que acepte la técnica y disponer de materiales y fármacos que podamos resolver determinadas complicaciones que puedan surgir. Bueno, se necesita una preparación para la anestesia o bloqueo neuroaxial como todos, Se puede hacer en decúbito lateral izquierdo o sentada según pericia del anestesiólogo.
hay que identificar la línea de Tuffier y atravesar los planos como una peridural, las estructuras con técnicas, hay distintas técnicas, bueno, Dogliotti, gota pendiente colgante de Gutiérrez, y luego la colocación de catéter. La técnica la va a decidir el anestesiólogo, obviamente según su según pericia. Habitualmente es recomendable hacer una pérdida de resistencia, ¿no es cierto?, con una jeringa adecuada para tal fin, ya que la gota muchas veces tiene sus falsos, ¿no es cierto?, falsos positivos, no se absorbe adecuadamente en la embarazada, que tiene mayor presión intraabdominal, sobre todo si está sentada, y la laxitud de los tejidos por los cambios hormonales es mucho más importante que en un paciente habitual, ¿no es cierto? En cuanto a los métodos de mantenimiento de la analgesia peridural, son básicamente tres. Una vez que uno realiza la analgesia peridural, coloca el catéter satisfactoriamente, hay tres formas de mantener la analgesia. Bueno, ¿cómo lo haremos? Con inyecciones intermitentes de anestésico local a través de ese catéter, con bolos, según los requerimientos de la paciente. Lo podemos hacer con infusión continua a través de algún dispositivo, con bomba, con algún bolo inicial y luego con una infusión continua del anestésico local, según distintas pautas, ya la vamos a ver. O podemos, por el contrario, no solo hacer la infusión continua de anestésicos locales, sino a eso sumarle también la PCA, se llama la analgesia controlada por la paciente, es decir, una infusión continua sumados bolos según necesidad del paciente, ¿no es cierto? Para la analgesia peridural continua, con técnicas con bolo, vamos a ver que tiene sus ventajas y algunos inconvenientes, ¿no es cierto? La punción peridural, la introducción de catéter, es igual que cualquier peridural con catéter. Se realizan dosis test y dosis iniciales, y las dosis de mantenimiento son reinyecciones cada 60 a 90 minutos en general, dependiendo muchas veces del volumen y de la concentración de anestésico local que utilicen, ¿no es cierto? Las ventajas son menor, según algunos trabajos, menor cantidad de anestésico local utilizado, menor bloqueo motor, y como inconveniente esto tiene una eficacia variable con episodios de dolor, ¿no es cierto? Hay momentos donde la paciente le duele y hasta que vuelve a hacer analgesia, uno le hace el bolo y se vuelve a calmar el dolor, la paciente puede llegar a tener periodos de dolor, ¿no es cierto? El tema de la técnica, bueno, también continúo con eso, lo que es la perfusión continua. Entonces realizamos todo lo mismo, la punción, catéter, dosis test, y una dosis inicial de carga, que generalmente es de 6 a 10 mililitros, y que forma parte del dosis test también, y el mantenimiento lo vamos haciendo con 8 a 12 mililitros hora. La perfusión va a ser de bupivacaína, podemos usar concentraciones un poco más altas, más bajas, de 0,125, 0,625 y ROPI 0,102. Pueden ir con o sin opioides, generalmente va con opioides. Las ventajas es que logramos un plano analgésico adecuado, un menor bloqueo motor, pero necesitamos equipamiento y a veces la analgesia perineal es insuficiente, por lo tanto hay que reforzar en esos momentos. Y la otra opción de esta misma técnica es manejarla con demanda, con PCA, donde podemos bajar la dosis de mantenimiento. En vez de usar 8 o 12, lo podríamos trabajar a 6 y complementarlo con dosis de PCA de 4 mililitros cada 15 o 20 minutos, bloquear la bomba. Entonces el paciente va haciendo según su necesidad. Logramos más seguridad de menor bloqueo motor, con plano analgésico adecuado y que la analgesia sea de mejor calidad. Esto también ayuda mucho a lo que es una técnica que se usa en muchos lados, que es la walking epidural, o sea, la epidural caminante que se le llama. Exacto. Que la paciente puede movilizarse todo porque tiene mínimo bloqueo motor, siempre con un andador o algo que te dé seguridad para que no se caiga por tener una precaución, y eso también ayuda a que el paciente esté más confortable. A la satisfacción de la paciente, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a repasar un poquito de las drogas y las dosis que usar.
ya estuvimos viendo algo. Los fármacos epidurales utilizados en la analgesia del parto, sobre todo en nuestro medio, son la bupivacaína al 0,0625 y al 0,125, como dijiste, la ropivacaína al 0,1 y al 0,2%, y la lidocaína al 1%, sobre todo en momentos, ¿no?, donde se está acercando el expulsivo, y pueden ir estos analgésicos, estos anestésicos locales, acompañados o no de opioides, fentanilo o sulfentanilo. Habitualmente en nuestro medio utilizamos fentanilo, lo recomendamos siempre, mejora la calidad analgésica y disminuye la necesidad de mayores concentraciones de anestésicos locales. Sobre todo en la primera etapa donde predomina lo visceral. Claro. Estos beneficios de las bajas dosis de peridurales básicamente es mantener la función motora, ¿no es cierto? Que la paciente pueda, no solo como dijiste vos, tener satisfacción durante el trabajo de parto por la posibilidad de caminar, ¿no es cierto?, sino la posibilidad de colaborar con el obstetra durante el parto, ¿no es cierto?, porque no pierden la fuerza. Y algo que es importante cuando conocemos la función motora es que tiene un buen piso perineal, y eso permite que en la etapa que hace descenso y rotación, el feto tiene que hacer un buen clivaje, tiene que tener un buen piso perineal, porque está muy relajado, falla en esa parte. Exacto. Y puede terminar el instrumental o cesárea. Entonces es importante siempre conservar la fuerza motora para que pueda concluir con éxito. Muy bien. El descenso. Acá ustedes podrán ver pautas de perfusión peridural. Estas son algunas de bupivacaína con el opioide fentanilo y otras de ropivacaína. Se puede ver la bupivacaína con una dosis inicial de 10 mililitros al 0,125 más 50 microgramos de fentanilo. Y una dosis de mantenimiento 10 a 12 mililitros hora con la misma concentración, 1 o 2 microgramos de fentanilo por mililitro es suficiente, ¿no es cierto? En ropivacaína vamos a ver una dosis inicial también de 10 mililitros al 0,1 o al 0,2% con fentanilo 50 microgramos y las mismas concentraciones para infusiones continuas, ¿no?, de 6 a 8 mililitros. En general, cuando se usa infusiones continuas, 8 mililitros, 10 mililitros de ropivacaína es suficiente. Quizás si tenemos la posibilidad por contar con los aparatos de hacer infusión continua más PCA, podríamos bajar esos mililitros y que la paciente realice los bolos necesarios según necesidades, ¿no es cierto? Más de 50 microgramos en una dosis inicial muchas veces no es suficiente para evitar pleuritis, picaciones de la paciente, y más de 1 o 2 microgramos por mililitro en infusión continua no hace falta. Los trabajos hablan de 1 o 2 microgramos sumado al anestésico local. Y acá vamos a tener, bueno, vamos a ver imágenes donde vemos la forma de colocar la combinada, que vienen agujas especiales epidurales, donde podemos pasar por dentro de la aguja epidural con un orificio inferior, atravesar la aguja espinal y hacemos la sutura arnoidea, retiramos ese y luego hacemos la peridural con la colocación del catéter. A veces, si no contamos con ese tipo de aguja, podemos realizar, bueno, con la aguja raquídea simple y después colocamos la peridural y hacemos el catéter, porque no se cuenta habitualmente con este tipo de agujas. Exactamente. Esto es lo que habitualmente se hace en una analgesia espinal, si es necesario una combinación. Se retira como cualquier, ya vamos a ver las pautas de los medicamentos, se retira la aguja y en el mismo espacio, no hace falta ir a otro espacio, esa es elección del anestesiólogo, se puede colocar con una aguja peridural TOWI un catéter peridural. Exacto. Y tenemos, bueno, los fármacos que vamos a emplear, la bupivacaína en la subarachnoidea, ¿no?, con una dosis de 2 a 5 miligramos inicial acompañado de 10 a 20 microgramos de fentanilo, nomás para evitar justamente el prurito, y la ropivacaína en dosis de 4 a 5 miligramos combinado con fentanilo también de 10 a 20 microgramos de suplemento. Exactamente. Después en el próximo video van a tener acceso a ver cómo se diluyen las drogas. Bien. Y cómo se hace y cuánto van a ver que bupivacaína de 2 a 5 miligramos hipervara
con una concentración, ya van a ver cómo se diluye, pero con una concentración quizá menor, la presentación no genera bloqueo motor y genera buena analgesia para el expulsivo por unos cuantos minutos, 60-90 minutos de analgesia podemos tener con un buen bloqueo analgésico, ¿no es cierto? Sensitivo. Por eso en la analgesia espinal podemos hacer, si está próximo al periodo expulsivo, 8-9 y hacemos la espinal, no hace falta a veces realizar la peridural. Con eso nos da el margen. Esto es muy importante también conocer al obstetra y el lugar donde uno trabaja, ¿no es cierto? Muchas veces hay pacientes primigestas que están con 9 de dilatación y uno puede suponer que van a ser dentro de 1 hora, hora y media, y en realidad esto no es así, puede estar 2 horas y distinto de una paciente multigesta con 2 o 3 partos previos que está con 8, 9 con completa, bueno, casi con seguridad que con un bloqueo subaracnoideo únicamente estamos suficientes y llegamos bien, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es las determinadas situaciones especiales que podemos tener o complicaciones donde tenemos que considerar la analgesia, que si se reduce la calidad analgésica, que no sea adecuada, que haya efecto en unos problemas relacionados con opioides, que haya una radical fetal cuando realizamos esta analgesia, cefalea por punciones y lo que es la migración raquídea del catéter. Primero empezaríamos con analgesia en disminución. No sé, Federico, ¿qué opinas? En cuanto a la analgesia en disminución, hacemos referencia al mal funcionamiento básicamente del sistema, donde podemos tener una tasa de administración lenta, una migración de catéter, es decir, que el catéter no se encuentra en el espacio peridural, ¿no es cierto?, endovenoso o fuera del espacio epidural, y básicamente por eso siempre hacemos hincapié en la dosis inicial o dosis test, ¿no es cierto? Algunos trabajos hablan de la dosis test, yo creo que una dosis inicial por la dilución que tenemos anestésico local es necesario siempre y cuando lo hagamos en forma fraccionada, es decir, una vez que encontramos con una pérdida de resistencia del espacio peridural, realizar esos 10 mililitros que recomendamos de anestésico local, sea bupi o ropivacaína con la concentración que hemos indicado en forma fraccionada, 3 centímetros o 4, luego ponemos el catéter, luego realizamos otro tercio y luego de fijar el catéter peridural otro tercio. Bueno, eso es una forma de darnos cuenta que el catéter está bien puesto, ¿no es cierto? Si estuviera en el espacio endovenoso, bueno, tendríamos las complicaciones de anestésico local realizados a nivel vascular, ¿no es cierto? Entonces, para dejar bien claro, serían 3 centímetros cuando buscamos el espacio y encontramos, 3 centímetros cuando pusimos el catéter y 3 centímetros después que fijamos y antes de poner. Esa es la recomendación, exactamente. Si estuviéramos en el espacio vascular, bueno, las concentraciones nos daríamos cuenta por las reacciones adversas que los anestésicos locales generan a nivel vascular. Si estuviéramos en el espacio subaracnoideo, que hay que tener en cuenta que algunas veces puede pasar esto, el bloqueo subaracnoideo que tendríamos con 3 centímetros de bupi o de ropia, la dilución que hemos indicado no sería para preocuparnos. Y bueno, luego de los 10 centímetros y pasados 10-15 minutos, valorar que la paciente haya mejorado su dolor, ¿no es cierto? Perfecto. En cuanto a analgesia inadecuada, bueno... Y ahí tendríamos que ver qué nivel sensitivo llegamos, en qué etapa de dilatación estamos, estaría el trabajo de parto, el tamaño del feto, y la presencia de una vejiga llena, que también es un gran estimulante de dolor. Y bueno, si ya estamos en el segundo estadio, por la compresión rectal y la distensión del perine, entonces ahí tenemos que reforzar. Podríamos reforzar con bupivacaína en 0,25, 8 o 10 mililitros, la ropivacaína en 0,2, 8 o 10, y si no, algo que es mucho más rápido y efectivo, la lidocaína, el 1, 1,5, 8 o 10 centímetros, algunos dicen lidocaína al 2%, 5 centímetros, pero bueno, estas opciones, sobre todo la lidocaína, tiene más potencia, más rapidez, cuando necesitamos que estamos de dolor la paciente, es mucho más rápido todavía que los anteriores. Se puede usar cualquier de las alternativas, y si el bloqueo es, vemos que un bloqueo simétrico, es parcial o hay alto requerimiento del paciente, puede ser que no estemos bien con el catéter y tengamos que evaluar recolocarlo. Y algo que es muy importante, que cuando estamos en una analgesia inadecuada, se ve muy bien en la analgesia, de pronto tiene un dolor intenso de gran magnitud, siempre hay que descartar los dos hechos más graves, ¿no? Lo
lo que es el Bodeloc por el hematoma y la hipertonía que produce y la rotura uterina intraútero, ¿no? Y bueno, y después lo otro, una vez que eso ya sabemos que está bien, la migración del catéter puede ser otra posibilidad y bueno, ahí hay que recolocarlo al catéter. Catéter acá, en cuanto a la rotura uterina que dijiste antes, hace tiempo, no se recomendaba la analgesia en pacientes que tengan cesárea y que querían probar un parto normal, ¿no es cierto? Hoy en día está visto que las dosis habitualmente utilizadas anestésicos locales, como puede ser ropivacaína al 0,1, al 0,2 con fentanilo, andan muy bien para la analgesia del parto, pero no ocultan el dolor de una ruptura uterina. Por eso no está contraindicado en aquellas pacientes que quieran tener un parto y que han tenido cesárea previa, ¿no es cierto?, que tienen una cicatriz en el útero. Sí, hay que estar atento, como dijiste vos, que si la analgesia andaba muy bien y de golpe la paciente en trabajo de parto, sobre todo si ha tenido cesáreas previas, comienza con un dolor desmedido, bueno, no perder de vista esta complicación, ¿no es cierto? Muy bien. Después tenemos las reacciones adversas a los opioides, ¿no? El prurito, los opioides lipofílicos, el que usamos acá, que es fentanilo, sulfentanilo, presencia de náusea y vómito, no es tan común, ni tampoco depresión respiratoria y retención urinaria también de muy baja incidencia, menos sobre todo las dosis que estamos empleando acá. Y hay un hecho que es la bradicardia fetal. Eso no nos tenemos que olvidar, que cuando hacemos una analgesia de trabajo de parto podemos esperar una bradicardia fetal, un descenso leve a moderado que es transitorio de 5 o 10 minutos, y lo que hay que hacer es poner al paciente en decúbito lateral, hidratarla bien, que tenga buena tensión, porque eso es fisiológico, porque ocurre por el descenso de la adrenalina en sangre. Y ese descenso de adrenalina lo que produce una hipertonía uterina transitoria, porque deja de estar estimulado los beta-2 con su efecto tocolítico, la adrenalina, y eso es lo que determina fundamentalmente esa bradicardia transitoria. Hay que estar tranquilo, saber que esto es transitorio y se recupera. Acá no vamos a tener dipstol ni nada de eso, sino que es una bradicardia. Exactamente. Bueno, una complicación de las peridurales, como en cualquier paciente, la cefalea postpunción, ¿cierto? Existe el riesgo. Así es. Aparentemente disminuye con la técnica combinada. Esto es quizá un poco porque uno al realizar un bloqueo analgésico subaracnoideo tiene la distancia que podría haber hasta la dura madre, ¿no es cierto? Con la aguja 27 punta de lápiz, y entonces tiene una noción de cuán lejos puede estar el espacio peridural. Esto no está demostrado, pero se disminuye con el tipo de aguja empleada. Exacto. Y si tuviéramos a eso, ¿qué tratamiento? Esto hay que tener en cuenta que la cefalea postpunción, luego de la lesión de la dura madre, sobre todo en embarazadas, es casi seguro, un alto porcentaje de embarazadas puede tener dolor de cabeza, ¿no es cierto? Yo diría que el 85-90% de las pacientes que se lesionan la dura madre con una aguja TOWI 18 seguramente va a tener dolor de cabeza, ¿no es cierto? Bueno, depende del protocolo de cada servicio. Algunos recomiendan hacer el parche hemático de entrada, otros esperar hacer un tratamiento médico, ¿verdad? Por 48 horas y luego el parche y ir evaluando. Son autolimitadas, hay que dejar tranquilo a la paciente, hacer las recomendaciones y bueno. El parche hemático también tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? Es otra peridural, hay que saber hacerlo y no está exento de que uno vuelva a lesionar la dura madre. Por eso está recomendado, si alguna vez les pasa, que si van a realizar un parche hemático le haga a una persona distinta de aquella que ha lesionado la dura madre, ¿no? Siempre que sea posible. ¿Bien? Y después vamos a hacer la migración sudora del catéter, no nos vamos a expandir mucho, es solamente que no, si hacemos combinada no aumenta su incidencia, eso dejarlo bien claro, y que si nos llega a pasar eso, lo podemos manejar como si fuese una analgesia espinal continua, ¿no? Sí. Pero no hay ninguna cosa diferente para tener en cuenta en esto. Y bueno, yo creo que hemos dado término a esta presentación. Espero que haya sido de utilidad para quienes nos estén viendo. Esperamos que vean el próximo video, mejor dicho, donde van a tener demostraciones de
cómo se diluyen las drogas, cómo se prepara la paciente, la posición y las técnicas utilizadas para la colocación de catéter. Que va a estar a cargo, que entre los tres hemos desarrollado este tema, del doctor Andrés Méndez Cornejo de la Reina Fabiola. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.